los ojos y estabas ahí. Sentí tu lágrima en mi rostro feliz. Al primer día dejaste tu luz. En esta oportunidad estamos con la doctora Valentina Silveira. Ella es neonatóloga y profesora adjunta del Hospital de Clínicas y nos va a contar un poquito acerca de nuestro tema prematurez. ¿Cómo estás, Valentina? Hola, ¿qué muchas tal? Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Estamos hablando un poquito sobre prematuros. Hay mucho miedo en la familia, ¿no? A veces uno, al decirles que es riesgoso que el niño nazca antes, genera de repente un poco de psicosis y hay madres que lamentablemente no pueden llegar al final del embarazo, entonces como que se crea ese como doble discurso, porque hoy por hoy los prematuros también, por todos los cambios tecnológicos que hay y todo lo que ahora se sabe, tienen muy buenos resultados. Contanos un poquito, vos que sos la especialista, acerca de la prematurez. Bueno, la prematurez, primero que nada, para las mamás es saber que son todos aquellos bebitos que nacen antes de las 37 semanas, ¿no? Y que en realidad dentro de los bebitos prematuros hay como diferentes grados de prematurez, o sea, cuanto más chiquititos, mayor es el riesgo, y cuanto más grandes, más cerca del término, o sea, más de las 37 semanas, el bebé está más maduro y más apto para adaptarse a la vida extrauterina, los riesgos van disminuyendo. Muchas veces las mamás tienen miedo de tener un bebé prematuro y las mamás que cursan embarazos complicados, con patologías, a veces ese miedo crece más porque saben que tienen mayor riesgo de tener prematurez, o los embarazos gemelares, por ejemplo, que también tienen más riesgo de tener prematurez. Pero en ese rango de grados de prematurez, como que a medida que ha avanzado la tecnología, las complicaciones y la sobrevida de los prematuros fue evolucionando a lo largo del tiempo a nivel internacional y en Uruguay también. Y eso a las mamás como que las tienen que de alguna manera tranquilizar. Es importante cuando una mamá se enfrenta a un posible nacimiento prematuro, hablar con el equipo de neonatología y como que la familia estar preparada para lo que va a suceder. Eso es algo importante y que tranquiliza mucho a la mamá, porque claro, además una vez que nace un bebito prematuro, la familia es fundamental para el apoyo del binomio, ¿no? Claro. Entonces es como correcto y le hace bien al bebé y mejora los resultados si la mamá está preparada y presente en ese periodo de tiempo que va a transcurrir el bebé desde que nace hasta que está maduro como para irse a la casa. Claro. Y el mayor miedo de la mamá es la muerte del bebé, o tienen más miedo a la parte secuelar. ¿Qué es lo que eso va cambiando a medida que la mamá va enfrentándose a las diferentes etapas una vez que nace el bebito prematuro? Hay que acompañar a la mamá en ese proceso porque los miedos van cambiando. Cuando nace el bebé, el principal miedo es que sobreviva al nacimiento. Sí, ni que hablar. Cuando eso sucede y el bebé sobrevive al nacimiento y lo ven y se acostumbran a verlo chiquitito y en la incubadora, ya el miedo de la muerte empieza a desaparecer, y además es parte de la adaptación a ese proceso para la fortaleza para afrontar la situación, y empiezan a aparecer miedos de las secuelas posibles. Pero nosotros siempre lo trabajamos en conjunto porque eso es algo que uno no puede prever. Claro. Podemos hacer muchas cosas para disminuir las secuelas o las alteraciones en el desarrollo vinculadas a la prematurez. Cada vez son menos porque el cuidado del prematuro ha mejorado mucho. Claro. Pero en realidad no lo podemos prever. Entonces el problema principal no tiene que ser ese, el de la mamá, porque es algo que a lo largo de la vida puede aparecer o no, y la mamá no puede estar después esperando que el bebé no camine, que el bebé no hable, o que ese niño no coma solo, que no sé, como siempre preocupada por algo sin poder disfrutar la maternidad, que va a empezar cuando nazca el bebito y va a tener una etapa inicial en el CTI, en el cuidado intermedio, otra etapa en el alojamiento conjunto y después en la casa, y tiene que poder disfrutar todas las etapas.
Claro, y pasa que como que los marca mucho el hecho de que haya sido prematuro. Nos pasa en consultorio, de repente viene con 3 años, niño sano, sumamente buen crecimiento, buen desarrollo, y le preguntás alguna patología y te dice, fue prematuro. Claro, y lo sí, ves como una condición que lo acompaña. Lo acompaña 15 toda años, tu vida, 14 enorme, años, fue prematuro. Sí, es como que te marca, ¿verdad? Sí, porque A mí me marca causa más gracia. a la mamá y a la familia que al propio niño. A veces el grado es un prematuro que cursó sin complicaciones y que no tiene ninguna secuela vinculada a su prematurez y la madre sigue pensando, ¿no? O le da de comer porque fue prematuro y que coma y crezca porque alguna vez fue chiquitito, ¿no? Queda como eso medio... Bueno, increíblemente hoy van al consultorio muchos niños que fueron prematuros y que no tienen ninguna secuela y que la verdad que han marchado súper bien. Sí. Eso está buenísimo porque da la pauta de lo que ha cambiado, ¿no? Sí. En otra época la mortalidad de estos niños era altísima, las secuelas eran muchas, entonces como que ese miedo y ese mito quedó mucho en la población. Sí, quedó, sí. Entonces igual también está bueno aclarar. Sí, ahora eso ha cambiado mucho, la tecnología ha avanzado, la formación de recursos humanos ha mejorado mucho en Uruguay en ese aspecto, el rol de la universidad también es importante en la formación de esos recursos en Montevideo, en el interior, el establecimiento de redes de comunicación, o sea, los partos institucionalizados, el acceso rápido a los centros de tercer nivel, como que el control de embarazo, el seguimiento de la embarazada, como que eso hace que los nacimientos sean más planificados, en los lugares adecuados, y eso ha mejorado mucho la sobrevida y la disminución de las secuelas del prematuro. Además hay otro cambio grande y que me parece fundamental para la evolución de estos niños, y es el hecho de participar a mamá y papá en todo el proceso, ¿no? Sí. Eso está bueno y hay que recalcarlo. Sí, eso es el cuidado centrado en la familia, ¿no? Porque es la familia lo que importa, porque es donde crece ese bebito y el bebé precisa de la familia para tener un mejor crecimiento y desarrollo, y entonces involucrar desde el nacimiento a la familia es fundamental, desde la asistencia en el momento del nacimiento del papá, el que acompaña, ¿no? Que el papá pueda entrar, si es un bebito en CTI, los padres tienen libre acceso al CTI, el poder tener el bebé en los brazos, en poder ordeñarse, que la mamá le dé pecho su leche desde el primer día de vida, todo eso como que mejora el vínculo, el apoyo a la mamá con equipos de psicología que acompañen esa etapa de la internación, que es prolongada. Sí, claro. Pueden llegar a estar hasta 3-4 meses. Sí, nosotros siempre les decimos, bueno, ¿cuál era la fecha probable de parto? Tal, bueno, ese día por ahí, si todo sale bien, es el día que se va a ir de alta. Claro, está creciendo fuera lo que debería haber crecido adentro. Sí, claro, está bueno. Hace años atrás, estoy hablando de... Yo cumplí 40 años, o sea que hace 30 años atrás, era impensado lo que estamos hablando hoy, de que los papás puedan estar adentro, que estén acompañando, que recuerdo vagamente, yo era chiquita, pero que los miraban a través de una ventanita. Me pasó, yo tuve un hermano que no fue prematuro, pero bueno, fue un bajo peso extremo. Y recuerdo así, me quedó marcado eso de que tanto mi mamá, como yo lo veíamos a través de un vidrio y no se podía agarrar. Y eso como que te marca toda tu vida. Y es algo que de repente cambia la evolución. El hecho de el amor, el cariño, que cada vez se sabe más de que es lo que los saca adelante, ¿no? Sí. El hecho de dejarlo solito ahí en una cuna y que vengan a hacerle los procedimientos cada tanto. Eso en otra época era lo que se hacía, lo que se intentaba para... Obviamente que no se hacía con maldad, se hacía porque era lo que uno pensaba que estaba bien. Pero todo eso ha crecido mucho y redunda en la buena evolución que tienen ahora esos niños, ¿no? Sí. Ahora, antes eso sucedía hasta con los recién nacidos de término, que estaban como en la nursery. En la nursery. Y después se creó el alojamiento conjunto madre-hijo, que el primer alojamiento conjunto madre-hijo de Latinoamérica fue acá en el Hospital de Clínicas, con guardia de médico 24 horas para esos bebitos, para no separar al bebé. Eso ya está demostrado para todos los recién nacidos, que la separación
es perjudicial, o sea que hay que estimular que la familia esté con el bebé y después también abrir la unidad y el cuidado del bebé a la familia, ¿no? Todos estamos trabajando, los papás, los médicos, enfermería, para que este bebé desarrolle su mayor potencial y eso es importante. Y también los abuelos, los cuidadores, quien vaya a participar del cuidado de ese bebé, ¿no? Ahora muchas unidades neonatales tienen como el día de los abuelos, entonces pueden entrar los abuelos a realizar los controles, ¿no? Eso de que solo entra la mamá y el papá, o sea, todas las personas que van a participar del cuidado de ese bebito, es importante que se involucren desde el principio y que acompañen y apoyen a esa familia que está pasando por esa situación que es complicada, con muchos miedos, con muchas incertidumbres y que no es lindo transitarlo solo. Y no, por supuesto, el apoyo también a la familia. Sé que se trabaja en equipo multidisciplinario, que hay un apoyo psicológico también para los papás, que hay un apoyo, o sea, hay una red como de contención para esas familias, que eso está bueno que lo digamos porque no están solos. Por un tiempo, por el tiempo que el niño está ahí, es como que parte de una familia, ¿no? Es como que se forma un vínculo grande, como que fuera una familia, porque convivís todos los días todo el tiempo. Al punto que los papás con los médicos y los enfermeros tienen una relación como de amistad que se genera en ese entorno, que está bueno. Está bueno, sí, porque es como que en ese tiempo compartimos el mismo interés, que es que el bebé crezca y desarrolle su mayor potencial y estamos todos cuidando a ese bebé, cada uno aportando desde su lugar y no hay ni más ni menos importantes. Entonces como que se genera eso de trabajo en equipo con la familia, que es importante que la mamá pueda estar en el lugar, el papá, que haya los hoteles de madres o que la madre pueda permanecer internada mientras el bebé está en la unidad. Todas esas cosas también favorecen. Claro, la cercanía. La cercanía, porque muchas veces no es tan fácil, las madres les dan el alta y no tienen lugar donde quedarse. Eso perjudica un poco porque se van cansando los padres de estar ahí, de estar sentados en una sala de espera. Sí, ni hablar. Ni hablar que hay que generarles el confort necesario para pasar este momento que no es lindo. No. Por más de que vaya en una buena evolución todo ese tiempo, también trastoca a toda la familia porque tienen que dejar de trabajar, porque tienen que acompañar ese proceso, porque tienen que estar fuertes para apoyar a ese bebé. Entonces como que es un momento que es complejo. Es complejo, ¿no? Sí. Y a veces hay hermanitos, sí, ni que hablar. O sea, la vida y son muchos meses. A veces las redes familiares de cada familia no siempre son tan continentes, entonces se dificulta un poco. También transmitirle, sacarle a la mamá como tanta responsabilidad y decir, bueno, tomate también tu tiempo, anda un poco a tu casa si querés ver a tus otros hijos, porque las mamás también precisan, ¿no? O traer el hermanito a que venga a ver al bebé. Claro, el sentimiento también un poco de culpa de eso que vos decís, ¿no? De repente no puede estar acompañando al resto de sus hijos porque está ahí y se siente culpable si se va porque tiene miedo que le pase algo en ese momento. Es bastante complejo estar en ese lugar, gracias a Dios no me ha tocado, pero como madre estoy hablando, ¿no? Me parece que ponerse un poco en los zapatos de la mamá está bueno para tratar de ayudarla y apoyarla y bueno, darle esa contención que realmente necesita y mucha. Sí. Sí, porque a veces no tenemos la respuesta a todas las preguntas que tiene una madre, de qué le va a pasar y qué va a pasar mañana. En el CTI es el día a día, entonces eso la mamá lo va incorporando, que es así, que es el día a día. Es importante la transmisión de la información, que la mamá participe de los cuidados, de la visita del equipo médico, que presencie las discusiones, que sepan que nosotros tenemos dudas, que tenemos un lineamiento, que esté con nosotros, ¿no? Transmitirle como esa tranquilidad y eso también es lo que le permite a la mamá a veces, como bueno, si está cansada, delegar un poquito el cuidado en otro y permitirse alejarse para descansar, para ver los otros hijos, ¿no? Porque una tiene un montón de preocupaciones que a veces no es solo ese recién nacido, tenés 3 más, otro enfermo, a veces otras mamás tienen otro hijo internado simultáneamente en otro lado, o sea, es complicado.
y habrá familias, o sea, cada familia un mundo, como se dice siempre, Sí. y bueno, y tratar de adaptarnos nosotros como profesionales a esa familia. Bueno, Valentina, mil gracias por tu tiempo. No, a ti, sé a que, ti. bueno, estamos todos esperando las charlas y la verdad que están muy buenas para perdérselas. Te agradezco, Pila, que hayas estado con nosotros y que nos hayas dado todas estas contado un poco a la familia qué es lo que quiere saber, porque de verdad que todo esto, si no lo pasaste, no lo sabés. No. Y bueno, y está bueno que podamos ponernos en el lugar de una mamá que está pasando de una familia en realidad, que está pasando por esto y darles un apoyo, una mano. Muchísimas gracias Bueno, por gracias estar. a ti por la invitación. Seguimos con más Soy Mamá. Promo 2019 de la Cardio. Afíliate por el 473-22006 con el 50% de descuento en la cuota. Unidad cardiorrespiratoria móvil. Protegiendo tu vida siempre. Las mujeres hacemos una curiosa omisión de la realidad. Nunca decimos que nos embalamos con una dieta o que nos matamos en el gimnasio. Cuando te dicen, estás divina, ¿qué estás haciendo? Siempre decís, nada. No decimos toda la verdad. Hago zumba para distraerme. Una mujer linda nunca se hace nada. Por eso todos esos tratamientos como Melaslim, lipoláser y qué sé yo, son cosas que yo no necesito. Porque yo no me hago nada. Aquí estamos en el Radisson Victoria Plaza Hotel, en el Congreso de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Nos encontramos en este momento con el doctor Álvaro Dendi, neonatólogo, que nos va a hablar un poquito de cuál tema expusiste hoy. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Contanos un poquito de qué se trató hoy tu charla. Bueno, hoy en realidad estuvimos en una mesa de trabajo con compañeros de clínicas y del Pereira, hablando un poco de la recepción del paciente de término, del pretérmino y bueno, el traslado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los bebés que nacen en el momento que estaba calculado, de acuerdo a lo que le dijo el ginecólogo, de aquellos que por algún motivo médico o no médico se adelantan y nacen antes, y después cómo nosotros vamos a hacer para mejorar la asistencia de esos pacientes y cómo trasladarlos de la mejor manera, porque muchas veces, sobre todo cuando nacen en el interior del país con alguna enfermedad que se complica, tenemos que trasladarlo a un centro de mayor complejidad, digamos, para poder atenderlos mejor y tener todos los recursos. Qué importancia el tema de los traslados, ¿no? Porque uno piensa que, bueno, trasladar es subir a una ambulancia, llevar y se terminó ahí. Y es mucho más que eso, tenemos que estabilizar, tenemos que tener la temperatura adecuada, saber cómo llevar a ese paciente, ¿no? Contarnos un poquito para que la audiencia entienda un poco cómo es el tema de los traslados médicos, que no es llevarlo. Claro, bueno, hoy una de las cosas que planteábamos era eso en realidad, que en la neonatología en particular y en la pediatría tenemos un problema, que ¿cuál es? El politraumatizado todo el mundo entiende que lo tiene que trasladar un emergencista, una persona que esté muy formada en eso. La apendicitis todos entienden que la tiene que operar el cirujano. Sin embargo, cuando vos vas a trasladar a un paciente pediátrico o un recién nacido, muchas veces lo termina trasladando un médico general. Tenemos pocos pediatras, pocos neonatólogos para trabajar en eso
Entonces, bueno, es un punto en el que tenemos que realmente desarrollarnos. Esta es una linda instancia para que los neonatólogos, que tenemos un poco la formación más específica en el recién nacido, le transmitamos a los pediatras cuál es nuestra experiencia y cuáles son las cosas que la evidencia respalda que hagamos de determinada manera para mejorar los resultados de esos pacientes. Entonces, bueno, en realidad sí, no es cuestión de agarrar al recién nacido o al paciente pediátrico, subirlo a la ambulancia y trasladarlo, sino que tenemos que controlar una cantidad de cosas previo a la salida de ese paciente, tenemos que controlar una cantidad de cosas durante el traslado y tenemos que tratar de formar a los recursos humanos de la mejor manera para, bueno, para lograr los objetivos que son que los niños salgan con el mejor resultado posible, ¿no? Claro, pasa mucho de a veces incomodidad, a veces de los familiares, de que se demora en ese traslado, de que ya tendrían que estarlo trasladando, ya se lo tendrían que haber llevado, que cómo demoran y que, bueno, es un tema también de lo que acabamos de hablar, estabilizar y controlar todo lo necesario previo a ese traslado. No nos olvidemos que ese niño va a ir no va a estar en un hospital, va a estar en una ambulancia con movimiento, con sonido. Obviamente que siempre se intenta que esté un pediatra especializado, pero no siempre puede estar. Va con enfermería también, pero a veces los recursos humanos no son suficientes. Si pasa cualquier eventualidad en el traslado lo tenemos que saber de antes, o sea, tratar de evitar cualquier efecto inesperado, ¿verdad? Es que mucho del éxito del traslado va a ir dado por cómo uno lo planifique. Entonces, conseguir los mejores recursos humanos, conseguir que la historia clínica del paciente esté completa, conocer realmente la realidad del paciente, y muchas veces tenemos que tomar medidas para lograr estabilizar ese paciente, como tú decías. Entonces, si bien la percepción de afuera del que está esperando puede ser, pucha, ¿cómo demora esto? En realidad es todo para lograr el mejor resultado posible. Claro, a veces esa demora es necesaria y el apuro puede llevarnos por mal camino. Sí, claro, obvio. Salir con un traslado apurado, con un paciente que puede estar grave y que potencialmente se puede agravar más, es lo peor que podemos hacer. Claro, y aparte lo que hablábamos recién, ¿no? Una ambulancia no es el lugar más propicio para realizar algunas maniobras que pueden ser requeridas por ese paciente en el momento del traslado. Entonces, bueno, hay que tratar de hacer la mayor cantidad o no, pero bueno, tratar de mandarlo lo más estabilizado posible y que ese traslado sea bueno, nosotros no tenemos tampoco distancias tan largas, pero sí podemos hacer un traslado. Yo soy de Salto Montevideo, por ejemplo, y son 5 horas de viaje. Sí. En el último tiempo hemos tenido algún traslado aéreo, en pacientes sobre todo con patologías muy complejas, cardiopatías o alteraciones en la pared abdominal que son las que generan una mayor mortalidad y morbilidad de esos pacientes y que se han trasladado de forma aérea. Pero es verdad que comparado con los países de la región no tenemos grandes fallas geográficas, no tenemos grandes distancias. Claro. Entonces, creo que con más razón podemos tomarnos el tiempo para hacer las cosas de la mejor manera. Claro, sí. Contanos un poquito sobre tu especialidad. Tú te especializás más bien en defectos congénitos, ¿verdad? Sí, yo soy neonatólogo. Dentro de la neonatología he ido como migrando a la parte de trabajo de defectos congénitos. Bien. Yo estoy un poco, no sé si a cargo, pero coordinando el equipo de trabajo de defectos congénitos en el PDI Rosell. Nosotros lo que hacemos es hacer un seguimiento de todos los pacientes que nacen con algún defecto congénito. Defectos congénitos que son variantes de la normalidad que requieren algún tipo de asistencia, ¿no? Como por ejemplo... las cardiopatías congénitas son las más frecuentes. Después tenemos, de todos los aparatos y sistemas hay algunos defectos congénitos. Algunos que pueden ser síndromes, que son muy conocidos, como puede ser el síndrome de Down, que es una constelación de defectos congénitos que se asocian para dar un síndrome por una causa específica, o que pueden ser aislados. Por ejemplo, no sé, las cardiopatías congénitas o la gastroquisis, que son un defecto en la pared abdominal y que en el Uruguay vienen y en el mundo vienen en crecimiento. Y bueno, nosotros lo que hacemos es tratar de detectar todos los pacientes que nacen con los defectos congénitos, ya sea del área o del lugar que sea físico, ¿no? O sea, ya sea una gastroquisis o una cardiopatía o algo del sistema nervioso central, o todas ellas, y hacer una base de datos donde nosotros
no solo dejamos destacado la cardiopatía, por ejemplo, sino toda la historia de la mamá, si tuvo alguna complicación durante el embarazo, la historia del papá, si el papá tiene alguna patología, si en la familia existe alguna enfermedad, y hacemos un análisis de asociación. Ajá. Lo que nosotros ahora estamos tratando de hacer es tomar de un lado los pacientes con defectos congénitos y del otro lado pacientes sanos, y hacer una comparación para ver si en los pacientes con defectos congénitos aparecen más veces la diabetes gestacional, la enfermedad de hipertensión, el embarazo, para poder así disminuir la incidencia de defectos congénitos. ¿Cómo? Bueno, lo que nosotros buscamos es asociar algunas variables que pueden estar dadas por historias familiares, por historias maternas, paternas, por consumo de algún fármaco, por el consumo de alguna sustancia, y así hacer hincapié y detectar cómo mejorar y cómo disminuir la incidencia de defectos congénitos. El tema... Y se hace, discúlpame, sí. ¿En esos casos se hace asesoramiento genético en todos los casos o en algunos? Bueno, en realidad nosotros lo que tratamos es de tener un diagnóstico prenatal. Bien. No siempre es posible. De los datos que nosotros tenemos, más o menos el 70% de los pacientes tienen un diagnóstico prenatal. ¿Qué quiere decir esto? Como para llevarlo a términos sencillos, que en algún momento de su embarazo, a través de una ecografía o un estudio de sangre, se detectó que había un bebé que tenía alguna complicación del punto de vista de la morfología, o sea, un defecto congénito. En ese caso, dependiendo de lo que sea, se puede ofrecer consejería genética. No con el afán de solucionar el problema de ese paciente en particular, porque ya vamos a estar en una etapa de prevención secundaria, o sea, de paliar los efectos de esa patología, sino de lograr que esa familia sepa cuál es el riesgo de tener otro bebé enfermo, cuál es el riesgo de tener que volver a pasar por la misma situación. Claro. Entonces, para nosotros lo importante es no solo la prevención primaria, decir, bueno, busquemos, porque eso lo hacemos con el estudio, ¿no? Busquemos cuáles son los factores que se asocian a los defectos congénitos para poder disminuirlos, sino a su vez, una vez que detectamos un paciente, busquemos que esa familia tenga todas las herramientas para tomar una decisión sobre la planificación de su embarazo. Claro. Y ya te digo, la importancia de los defectos congénitos es que hasta ahora es un tema muy relegado en el mundo, que viene creciendo muy rápidamente, y en el Uruguay más relegado aún todavía, viste que acá todo llega a 20 años más adelante. Bueno, en esto no 20 años, pero vamos corriendo de atrás. Ya es la segunda causa de internación en los CTI neonatales, es la segunda causa de muerte en el primer año de vida, y particularmente en el periodo neonatal, que es donde se dan la mayor cantidad de fallecimientos durante todo el periodo pediátrico. Sí, entonces, no es poca cosa. Hoy en día la prematurez es la primera causa de mortalidad, y la segunda son los defectos congénitos. Entonces, vaya, sí es importante conocer las causas y trabajar sobre las causas para poder disminuirlas. Ni que hablar. ¿Y tú te especializaste en eso? Capaz que me estoy especializando, estoy trabajando para eso. Yo hice una diplomatura en la Universidad de Valencia a distancia, me mantuve en contacto con ellos, ahora estoy tramitando para hacer una pasantía en Estados Unidos sobre esa temática. Y bueno, en realidad estoy trabajando para poder avanzar junto con un equipo de gente muy interesante y con mucha formación para lograr avanzar un poquito en este tema en el país, ¿verdad? Qué bueno, digo, está bueno que haya gente que quiera como que arrancar, o sea, aprovechar de traer a nuestro país todos los conocimientos que hay determinados temas, ¿no? De lugares que conocen mucho más que nosotros, que tienen más recursos. Más recursos y más gente también, ¿no? Gente, porque exacto. Ese es el tema. Nosotros somos un país muy chiquitito, entonces como que la incidencia de estas cosas son bajas. Es baja, es alta para nosotros, pero baja para el mundo, digamos, porque somos como muy chiquitos. Es una cosa que se dice mucho, sobre todo sobre las enfermedades raras, que también son defectos congénitos. A veces no son visibles en lo que tiene que ver con la morfología, no es que tiene, yo que sé, un paladar hendido, o que se conoce como labio leporino, como en la cotidianeidad, sino que tiene un defecto en una enzima. Entonces, bueno, ahí aparecen las enfermedades raras. Exacto. El tema de las enfermedades raras es que son raras en su individualidad. Por ejemplo, tomemos un ejemplo cualquiera, yo que sé, el hipotiroidismo congénito. Es raro en su individualidad, pero si vamos a analizar todas las enfermedades raras, las 4 o 5 mil enfermedades raras que hay descritas, bueno, es una carga no solo para las familias, no solo para el sistema de salud, sino para el país, que tenemos que mejorar, y que tenemos que mejorar por la calidad de vida de los pacientes y porque los recursos que nosotros tenemos son finitos. Claro. Y eso para nosotros, que somos, como tú decís, un país chico, es muy importante.
Seguro. No para ahorrar en recursos, sino para destinarlos de la mejor manera. Claro, exacto, para optimizarlos. Ahí va. Contame un poquito, que me estabas diciendo que también dentro de esta mesa se habló un poco más acerca de mostrarle a la familia cuando nace un niño prematuro, el pasaje al CTI. Exacto, sí, hay un protocolo que a nivel mundial se está implementando, que se llama protocolo hora de oro. Esa hora de oro, ¿de qué se trata? De que nosotros tenemos una cantidad de pacientes prematuros y nosotros tenemos que ver en qué, es lo mismo que hablamos para los defectos congénitos, en qué lugar nosotros vamos a invertir tiempo, dinero, formación para mejorar la realidad de esos pacientes. Dentro de todo eso está la consejería prenatal. ¿Qué quiere decir? Y es muy barato en realidad. El nacimiento debería ser un momento de felicidad absoluta para la familia. Claro. Es algo que vienen planificando, que vienen anticipando, y de repente, de un momento para otro, tú le decís, bueno, en realidad tu bebé va a nacer 2 meses antes, tu bebé va a tener todas estas complicaciones, tu bebé va a estar en un CTI. Entonces, así, frío y directo, es muy duro para cualquiera. Entonces, esto de la consejería prenatal va por el lado de sentarnos a conversar con los papás sobre las expectativas y las realidades, los mitos que existen alrededor de la prematurez, explicarles cuáles son las cosas que van a ir sucediendo, los hitos, digamos, que van a ir pasando sus hijos, mostrarles el lugar donde van a estar internados, mostrarles que, por ejemplo, mucha gente piensa que el CTI es un lugar donde todo el mundo pasa horrible. Bueno, en realidad mostrarles cuál es la realidad del CTI, cómo funciona, cuál es el personal que está ahí, de qué manera se va a cuidar su bebé, cuáles son las medidas que se van a tomar. Después, obviamente, evacuarles todas las dudas. Y un paso que es muy importante es, y que también a nivel mundial hay cada vez más evidencia, el rol que tiene que jugar la familia en el cuidado de ese paciente. Claro. Porque no es que vamos a agarrar al prematuro, lo vamos a llevar para el CTI, la mamá se va a quedar afuera y nosotros vamos a cuidar al bebé. No. Ni bien la mamá se pueda levantar, si fue una cesárea, que haya pasado su primera etapa de cesárea, si fue un parto, de la misma manera, que venga al CTI junto con el papá, que estén todo el tiempo posible con el recién nacido, que se familiaricen con las cosas que nosotros hacemos para que ellos también puedan hacerla, que le hagan mimos al bebé, que lo toquen, que se creen todo un vínculo, que generen apego. De hecho, vos sabés que, seguro lo sabés porque sos pediatra, pero para la audiencia más que nada, las mamás que pasan más tiempo con sus bebés prematuros en el CTI producen más leche. Está demostrado. Tienen mayor concentración de prolactina, oxitocina, que son las encargadas de generar la leche y el reflejo de inyección de la leche. Entonces las mamás que están más tiempo con sus bebés producen más leche. Y hoy contábamos en la charla que la leche fresca de la mamá, si bien podemos tener bancos de leche, la leche fresca de la mamá produce una diversidad de bacterias a nivel de ese recién nacido que mejora la mortalidad, o sea, disminuye la mortalidad. Para ser claro y en lenguaje criollo, los niños que toman leche fresca de la mamá en el CTI se mueren menos que los niños que no la toman. Y tienen bacterias que les generan que toleren mucho mejor la comida que los niños que no la toman. Entonces, vaya si el rol de la familia en el cuidado de estos pacientes críticos es muy importante. Ni que hablar. Nosotros estuvimos en nuestro segundo programa hablando sobre los cuidados del recién nacido y una de las cosas que hablábamos era justamente el amor y el cariño de mamá y papá dentro de el CTI, cómo cambia la evolución rotundamente a esos niños que de repente perdieron a su mamá o fueron abandonados o... Sí. Es una diferencia grande. Yo incluso conté en ese programa, porque me pasó directamente, en una neonatología en Paysandú, que habían 2 niños con la misma patología, uno con su mamá y el otro era un niño que había sido abandonado. Y increíblemente era la diferencia abismal entre el bebé que estaba con su mamá y el otro, siendo que los tratamientos eran los mismos, o sea, en realidad era como que se recuperaba más rápido al estímulo de mamá, ¿no? Bueno, en el Hospital Pediatra Rosell, seguro ahora ustedes iban a hablar también con Daniel Borbonet, les va a poder explicar mucho mejor que yo, pero en el Pediatra Rosell nos sucede mucho que tenemos pacientes que, bueno, por una causa o por otra se judicializan y no tienen un vínculo directo con ninguno, ni su papá ni su mamá. Entonces tenemos un sector específico, una sala donde está la Fundación Canguro, donde ellos lo que hacen es estimular a esos recién nacidos. Una cosa que nosotros veíamos mucho previo a que ellos estuvieran, es que los niños que están solos tienen un neurodesarrollo que es mucho
más comprometido que el de aquellos que tienen un estímulo de la familia. Claro. Entonces, esta fundación es bien importante el rol que tiene porque estimula a todos estos chiquitos que después van a ir al INAU. Sí, sabía acerca de la Fundación Canguro, que incluso son personas que van voluntariamente a abrazar y hacer un poco, hacerle mimos a esos niños y como que prepararlos para lo que dijiste, ¿no? De ser adoptados, de ser de formar lazos después con una familia, ya sea el INAU o sí, sea la que sea, sin duda. Exactamente. Pero sí, y es increíble la cantidad de gente que participa. A mí es una cosa que me deja realmente de cara, todos los días caras nuevas, personas diferentes, jóvenes, viejos, mujeres, hombres. Realmente es envidiable. La gente que está a cargo tendría que sentirse, y sé que se siente muy orgulloso. Sí, la verdad que sí. Bueno, te agradecemos muchísimo, Álvaro, que nos hayas acompañado. Muy claro todo. Yo sé que a veces nos cuesta un poco no ser muy técnicos, pero bueno, claro, es la idea para que los televidentes puedan seguir también un poco sin mucho tecnicismo y que llegue justamente el mensaje que queremos dar, que es lo que acabas de decir. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y bueno, espero que tengan la oportunidad de entrevistar a muchos más compañeros ahora en este congreso. Esperemos que sí. Es un gusto poder contar con gente que le hinque el diente a la difusión de todos estos contenidos. Y bueno, me alegro de cómo están trabajando con este programa. Muchas gracias por invitarme. Bueno, gracias a vos. Bueno, y cerramos este bloque con el doctor Álvaro Dendi. Promo 2019 de la Cardio. Afíliate por el 473-22006 con el 50% de descuento en la cuota. Unidad cardiorrespiratoria móvil. Protegiendo tu vida siempre. Las mujeres hacemos una curiosa omisión de la realidad. Nunca decimos que nos embalamos con una dieta o que nos matamos en el gimnasio. Cuando te dicen, estás divina, ¿qué estás haciendo? Siempre decís, nada. No decimos toda la verdad. Hago zumba para distraerme. Una mujer linda nunca se hace nada. Por eso todos esos tratamientos como Melaslim, lipoláser y qué sé yo, son cosas que yo no necesito. Porque yo no me hago nada. En este momento estamos con la doctora Fernanda Blasina. Ella es profesora agregada del Hospital de Clínicas del Departamento de Neonatología. Y bueno, y continuamos con el tema. Recién estuvimos charlando un poquito con la doctora Valentina Silveira, que nos contaba sobre prematurez y bueno, y que el Clínicas ha sido pionero siempre en muchas cosas, ¿no? Contanos un poquito de qué se trata lo que hablábamos ahora fuera de cámaras, tu especialidad, toda la parte de investigación, todo lo que se hace en el Hospital de Clínicas, que ha sido pionero en Latinoamérica, estábamos hablando, ¿no? Sí, en muchas cosas sí. Digamos que el Clínicas es el hospital universitario, es el hospital de la universidad. Y por lo tanto tiene bastantes roles, bastante complejos para cumplir, como es no solo hacer asistencia a los pacientes, sino hacer investigación, hacer extensión, hacer que la población entienda lo que se está haciendo y por qué, ¿verdad? Y por supuesto hacerse cargo de la enseñanza. O sea que esos son roles
que la ley orgánica de la universidad nos mandata a todos los docentes. Y en el hospital, en particular en la maternidad, hay una larguísima trayectoria de investigación, empezando en nuestra área por Caldeiro Barcia, que hace 70 años fue quien, ya 72 años, fue quien él logró a través de un catéter colocado en el útero de una señora gestante, lograr ver cómo era la presión en cada contracción. Sus trabajos son famosos y reconocidos en todo el mundo, al punto que uno va a cualquier lugar y dice que trabaja en el Hospital de Clínicas, y por lo que es más conocido el hospital, sin duda, es por Caldeiro. Eso generó, digamos, una corriente de grupos de investigación que todavía sigue viva en generación tras generación, al punto que hoy en día en nuestra maternidad el equipo de neonatología tiene varias personas que no solo son docentes que hacen clínica, sino que también ellos mismos hacen investigación. ¿Cuál es la formación que se precisa para eso? Bueno, en particular en mi caso yo soy médico pediatra, soy neonatóloga, pero también hice un posgrado, una maestría en neurociencias, en un programa que existe en el Estado que se llama PEDESIVA, y que fue justamente Caldeiro Barcia uno de los gestores de ese programa. Posteriormente, con los años, la Facultad de Medicina generó un programa de investigación en biomedicina que se llama ProInbio, que está dentro de la Escuela de Graduados, radicado hoy en día de la Facultad de Medicina, y allí hice mi doctorado. Estos son entrenamientos en investigación. Entonces, la peculiaridad de nuestro servicio es que nosotros hacemos la asistencia, pero también tenemos áreas y docentes y gente que forma a otra gente en esta tarea de generar nuevos conocimientos. Claro. En cuanto a la innovación, como comentábamos, fue tan innovador el hospital que en el año 72, de pasar a tener los niños una vez que nacían en las viejas nurseries, que tú comentabas, se veían a través de un vidrio los niños, cada uno los visitaba de esa manera, su familia, se generó el primer alojamiento conjunto. O sea que ya llevamos casi 50 años de trayectoria, y esta fue la primera maternidad en Latinoamérica que hizo eso. O sea que la modalidad que para todos hoy es tan común y tan habitual, justamente nació ahí de alguna manera en Latinoamérica. Y de esa forma también te podría decir que se innovó, es el espíritu, el generar conocimiento, el ver cómo mejorar las cosas, es el espíritu universitario. Y en eso hay una larga lista de cosas que se han logrado. Por ejemplo, la primera aplicación del surfactante, que todos lo conocemos hoy en día, también en Uruguay se hizo por primera vez ahí, el primer niño al que se le administró, y se hizo un estudio multicéntrico. La maternidad participó en un estudio multicéntrico aplicando surfactante a los niños. Hay una larga lista que realmente hace a lo que es la universidad, ¿verdad? La actividad universitaria. Sí, la verdad que sí. Y estas instancias, así como el Congreso, son lugares ideales para que nos formemos todos nosotros los pediatras y que aprendamos de todas estas nuevas experiencias que se van teniendo. Por eso también la idea de Soy Mamá, de estar en el Congreso, para también poder volcar algo de lo que nosotros aprendemos aquí a la población en general, y que ellos también estén enterados de que hay muchos cambios y que se han generado cosas muy positivas. Siempre está el tema ese que te dicen algunos abuelas, por ejemplo, todo ha cambiado, yo tuve 4 hijos. Bueno, en todo, en materia de medicina, ya sea pediatría o no, ha cambiado todo, porque gracias a Dios se estudia, gracias a Dios se accede más a la información. También. Se accede más Eso también. Ha sido un salto muy importante. Un cambio grande. Los tiempos en que llegan los cambios, si la gente no accede a la información rápidamente, se demoran. Antes pasaba que en Uruguay llegaban con 20, 30 años, a veces entre que se publicaban en inglés, se traducían, la gente no manejaba. Hoy en día el acceso a la información es otro.
La comunicación entre colegas también es más rápida, Sí. no solo en instancias de congresos, sino por un montón de Vías, vías que yo veía ya el listado que Sí. tienen, y obviamente es una perfecta manera de poder divulgar los conocimientos. Claro. Y bueno, lo más importante es la disponibilidad para que los que de repente nos dedicamos a algo podamos divulgar ese conocimiento. Exacto. Y hacerlo de la gente, ¿no? Claro, sí, está bueno. Nosotros justamente salimos en televisión por cable, pero también creamos el canal de YouTube para llegar a más gente, porque es facilísimo llegar. Incluso yo tengo primos en Estados Unidos que están viendo el programa y eso está buenísimo, Claro. porque hoy por hoy con la tecnología es todo más rápido. Exacto. También tiene su contrapartida, ¿no? Que cualquier persona puede subir cualquier contenido. Si bien hay algunas cosas que se cortan, pero en general hay que tener mucho cuidado también. Tener criterios para los criterios, de selección. exactamente, para seleccionar. Eso a veces nos juega un poquito en contra, nosotros los Sí. pediatras, porque los médicos en general, Claro. porque a veces bajan cualquier información que de repente no Sí, está sí. muy avalada Sin duda. y como que te retrucan un poco el tratamiento o el diagnóstico y a veces eso nos cuesta explicar, ¿verdad? Tiene como esa parte de... Es buena la tecnología para muchas cosas y es buenísimo que se puedan informar. Sí, es a la bárbaro. gente tiene que, claro, tener ciertos criterios de ver. Exacto. a Y hoy quién por hoy hay muchos escucha. tutoriales, te enseñan a hacer determinadas cosas que está muy bueno. Sí, en medicina además en particular, a veces frente a la misma situación se pueden tomar dos conductas diferentes. Claro. Dependiendo, por ejemplo, en el área de recién nacidos es muy típico, depende de las circunstancias que se tengan. No es lo mismo un nacimiento en una maternidad de baja complejidad que Exacto. una maternidad que tiene todos los elementos para poder tratar a ese niño. No es lo Claro. mismo hacer un ingreso a un CTI inmediatamente, sino tener que pensar en un traslado. Bueno, sin duda que también hay varias opiniones a veces frente Claro. a cómo hacer, y uno trata de, bueno, ir señalando cuáles son las mejores prácticas para cada situación. Claro, lo que a mí en realidad me motivó un poco a hacer este programa es, a veces hay algunas cosas que nosotros como pediatras lo sabemos, pero que de repente en el apuro del momento, en la situación en la que estamos atravesando, de querer resolver ese niño, tal vez son cortas las explicaciones o de repente los padres se quedan con algunas dudas de ¿por qué demoran tanto en trasladar al niño? Ya podría estar a mitad de camino. Bueno, no, hay que estabilizarlo, tenemos que sacarlo de la mejor manera posible, no olvidarnos, lo hablábamos ayer en otra charla, no olvidarnos que van en una ambulancia, no en un hospital, no en un centro de referencia. Sí, sí. Entonces, cualquier cosa que pueda llegar a suceder puede ser muy negativo para ese niño. Sin duda. Entonces todo eso como que está bueno, a veces pecamos por dar poca información en Sí. el afán de tratar de lograr nuestro trabajo. Entonces está bueno estas instancias como para conversar. para mostrar, ¿no? Contame, hablamos un poquito con Virginia, con Valentina, perdón, el tema de los prematuros. Nos fuimos un poco por las ramas porque ya hablamos más sobre la familia y sobre todo el tema del cuidado de la familia. En cuanto al prematuro en sí, digamos, los cuidados, las evoluciones, ya sé que son dependiendo de cada uno, pero ¿qué les podemos decir un poco más a los papás acerca de esos niños? Bueno, hablamos hoy de que entran también los papás y forman parte del equipo de salud, que eso El es cuidado. fantástico y fundamental. Y es fundamental para los buenos resultados, sin duda. Claro. Lo que me quedó como un poco en el tintero, que me gustaría preguntártelo, el tema del niño que egresa de CTI, ¿no? Que bueno, de repente va a estar unos días en sala o de repente se va a ir directamente para su casa. ¿Cuáles son como los cuidados que tienen que tener los papás a partir de ese momento? Bueno, sin duda que los papás cuando van participando del cuidado en el CTI aprenden muchísimo. Aprender una cantidad.
siempre están ávidos de información, realmente los padres involucrados, que por suerte la enorme mayoría vence las barreras de los temores iniciales, se acopla al equipo incluso en pasar la visita y escuchar en qué está su hijo en el día a día, ir viendo cómo ese niño va avanzando paso a paso. En el momento que están prontos para egresar a un alojamiento conjunto, ellos saben muchísimo de todo y muchas de esas dudas que tú decías se han disipado porque ha habido tiempo, a veces es un mes, a veces 2 meses, de poder, dependiendo del tiempo que haya tenido el niño dentro de la internación, realmente se han disipado muchas dudas y ahora viene esa etapa de, bueno, me quedo solo con este niño a cargo. La ayuda que da enfermería es tan enorme realmente que ellos se sienten sumamente apoyados y el desafío es, bueno, ¿podré ser capaz ahora de cuidar a este niño? ¿Cómo va a ser? Entonces, para eso nosotros lo que planificamos en nuestra maternidad, por lo menos lo hacemos así, creo que la mayoría de las maternidades en el país tienen un tiempo de internación en el alojamiento conjunto, donde sí los padres se van haciendo cargo de ese niño, se hacen cargo de su alimentación. Hay un cambio en general muy increíble en que los CTI, por un tema de organización de trabajo, tienen que tener horas pautadas y los padres salen con eso en la cabeza. Y lo siguen haciendo. Y lo siguen haciendo y hay que empezar a decirles, no, de repente es cuando el niño esté en mejores condiciones, siempre respetando que obviamente tienen que comer por lo menos 8 a 12 veces por día, pero hay que empezar un poco a respetar la demanda del niño, que lo ideal sería empezar a respetarla desde el CTI, pero a veces se hace difícil con esto de la organización del trabajo, si bien se trata de hacer. Y bueno, y ver cómo esos padres se van manejando. Las dudas están centradas en general en la forma de alimentar, porque la última fase del niño prematuro que logra ir avanzando es, bueno, lograr la succión de todas las alimentaciones que tenga que hacer y sobre todo, muy importante, el trabajo con la mamá para lograr que pueda tomar pecho, porque un prematuro puede estar alimentado a pecho directo exclusivo después que sale del CTI, aunque haya tenido necesidad de otras leches, de otro apoyo, porque obviamente es un camino muy largo, en el que las madres transitan por diferentes etapas de estrés, por mayor producción, menos producción de leche, pero ahí tiene que estar centrado nuestro esfuerzo en lograr que ese niño que pasó por todas esas instancias y que logra salir con su mamá alimentado por succión, logre el pecho directo exclusivo, que eso sería como el objetivo máximo. Y después, si tuvo temas respiratorios, habrá que ver si depende precisa, de cada niño. exacto, si precisa otras cosas para estabilizar su respiración, bueno, si tuvo apneas, que a veces son muy comunes en CTI, dar un tiempo de vigilancia, a veces son niños que llevan medicaciones para evitar las apneas, incluso en alojamiento. Bueno, habrá que ver un poquito qué son las apneas. Las apneas son los saben. ceses de respiración, ¿verdad? Pueden ocurrir por varios motivos. A veces es el propio cerebro inmaduro que hace que no todas las veces respire parejo el niño y que haga pausas demasiado largas. A veces son temas de que se obstruye la vía aérea y no necesariamente el cerebro, temas posicionales, la cabeza de un niño que es más débil, más blandito, que no queda bien posicionado. O sea, hay varias causas, pero es algo frecuente que uno tiene que cuidar y que obviamente no es buena la reiteración de eventos que le hagan un descenso del oxígeno en la sangre. O sea que es un problema frecuente, pero que también los padres en el CTI tienen que ya saber si su hijo es un niño que tiene ese riesgo o es un niño que nunca tuvo ninguna pausa respiratoria y bueno, puede pasar que no sea un problema para ese niño. Claro. Bueno, la verdad que muy buena la charla, me encantó. Les agradezco, de verdad que, a las órdenes. Bueno, gracias a ti y obviamente que vamos a volver a estar contigo en algún momento porque así nos podés contar, bueno, de todas estas innovaciones, claro, de todo lo que se hace. Realmente nosotros, como te decía hoy, lo que queremos es llegar a la mayor cantidad de hogares posibles
que se sepa que en Uruguay también somos pioneros en muchas cosas. En muchas cosas. Y bueno, y agradecerte a todos, que de verdad que estar acá con nosotros mientras se desarrolla el Congreso, que muchas veces queremos como que estar en todas las charlas, se nos hace difícil, así que muchas gracias por acompañarnos. Los felicito por la iniciativa y estamos a las órdenes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Abrí los ojos y estabas ahí. Sentí tu lágrima en mi rostro feliz. Al primer día dejaste tu